Iniciamos una nueva edición de M Entrevistas. En esta oportunidad nos acompaña el señor Daniel Fariña. Él es socio líder de la línea de impuestos y servicios legales de Deloitte Paraguay. Bienvenido, señor Daniel. Hola, buen día, Jacqueline. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del contexto de Paraguay en todo lo relacionado a los impuestos, a servicios legales, también el escenario de Paraguay como grado de inversión y cómo Deloitte y las empresas, los servicios que ofrece Deloitte influyen en este mercado y en este escenario. Entonces, para arrancar, señor Daniel, si nos puede contar un poquito cómo evolucionó el rol de Deloitte en Paraguay específicamente a lo largo de sus 29 años en todo lo que tenga que ver con la asesoría a grandes firmas dentro del país. A ver, gracias por la pregunta. La verdad que nos plantea muchos desafíos eso. 29 años no son pocos, es toda una vida. Y en esa vida, Paraguay evolucionó, Deloitte acompañó esa evolución y lideró un poco parte de ese proceso. Si yo me paro solamente a analizar servicios de impuestos y servicios legales, parado allá en los mediados de los 90, tenía un marco regulatorio tributario bastante novedoso para la época para Paraguay, pero ya para el mundo un poco dejado de lado. Eso más o menos nos pasa hoy. Si yo traslado esa realidad a lo que pasa hoy en Paraguay, Paraguay se quedó un poco atrás en términos de marco regulatorio y vamos a hablar un poco seguramente más adelante de qué nos espera como país, porque la evolución del marco regulatorio legal se fue haciendo un poquito más exigente cada vez. Las empresas, si bien fueron tomando conciencia de la exigencia de prestar atención para el cumplimiento fiscal, hay más conciencia de cumplimiento tributario, todavía falta mucho más. Las empresas un poco ya la tienen más clara, las personas físicas hoy también son contribuyentes, también pagamos impuestos. Entonces, no sé si está tan permeado como para decir que la conciencia tributaria hoy ya está a nivel de personas físicas. Eso es un camino que falta recorrer. Y en eso el país ha hecho mucho, digamos. Siempre traigo a colación los anuncios de hoy la DNIT, la anterior SET, año tras año viene batiendo sus propios récords. O sea, año tras año el Paraguay viene reconociendo más y más ingresos tributarios. Eso implica básicamente dos cosas. Uno, que el sistema tributario se está complejizando y está abarcando a más gente. Eso implica mayor masa tributaria. Esa masa tributaria hoy está siendo sujeta a más y mayores impuestos. Y esa conciencia es la que falta trabajar todavía un poco más. ¿Qué hace Deloitte en ese sentido? Hoy estamos asesorando, ayudando al cumplimiento tributario legal de, te diría, un gran núcleo de grandes contribuyentes que a través de ellos se llega a una masa del aspecto económico aún mayor y nos permite poder colaborar con el país en ese sentido, ampliando la conciencia tributaria. Hoy los empresarios ya hablan más a menudo de impuestos de lo que se hablaba cuando yo comencé a trabajar en Deloitte. Era algo como que residual de lo que se hablaba en su momento. Hoy ya no es tema central porque sigue siendo anexo. Recordemos, los tributos son un complemento de la economía. La economía le va bien, va a haber más tributos. Hoy nos está yendo mejor a cada uno. Eso trae más atención a cuánto de esa mejor economía que tenemos estamos resignando para darle recursos al Estado. Y está empezando a tener conciencia que esperamos como ciudadanos del Estado en contraprestación de los tributos. Entonces, toda esa discusión tiene componente racional económico. A mí el Estado no me da salud, no me da educación, no me da seguridad. Me exige A, B, C impuestos. Y trae ese condimento de discusión socioeconómica a la mesa. Todavía estamos lejos de las discusiones que yo veo en otros países, pero vamos camino a eso. Y eso se nota en la evolución en estos 29 años. Cuando yo comencé a trabajar, el IVA era nuevo. Hoy todo el mundo es consciente de lo que paga de IVA, ya ve el IVA, la famosa pregunta con o sin factura, medio que ya está decantada que todos tienen que tener documentación. Y esa evolución nos permitió a nosotros como Deloitte
ser un partícipe activo en todo ese proceso. Tanto empresas como al sector público. Imagínate que desde el Estado a veces hay cierta necesidad de colaboración para entender el mundo económico. El mundo económico evoluciona y sucede más rápido de lo que las leyes acompañan. Entonces, cuando desde el Estado dicen yo quiero, no sé, pongo un ejemplo. Tiempo atrás el fideicomiso era una figura que nadie entendía. Empezaron a hacerse los fideicomisos y después se empezó a reglamentar cuando se entendió bien. Entonces ese proceso de ir reglamentando como que va siempre atrás de la parte económica y ahí nos da cierto orgullo decir nosotros acompañamos al mercado, al sector público, al sector privado en ese proceso para instalar la herramienta que hoy es una herramienta consolidada ya en el país, sirven, o sea, la mitad de los grandes emprendimientos edilicios que ves están bajo esa figura garantizada. Hoy es una realidad. Hace 10, 15 años hablar de eso era tipo, nadie entendía de qué se trataba. Entonces ese proceso lo hemos acompañado, al igual que una serie, un sinfín de otros procesos que hoy mirando un poco en retrospectiva, 29 años, lo hizo mucho para ayudar que gran parte de ese proceso de formalización sea posible, en sus diversas ramas, ¿verdad? En impuestos particularmente y en los servicios legales también hemos ayudado. Recuerdo, sin pecar de contar muchas anécdotas, ¿verdad? Recuerdo que en pandemia no había forma de hacer asambleas de sociedades, porque nuestro Código Civil decía que la asamblea tenía que ser presencial. Y en pandemia estaba prohibido hacerlo. Con un grupo de profesionales se pudo trabajar para hacer posible la asamblea virtual. Hoy es más que común, ya todo el mundo admite, pero en ese momento era todo un desafío. Desde Deloitte a mí me pone orgulloso decir, hemos ayudado a que esas cosas fueran posibles, ¿verdad? Entonces, me decís 29 años, yo recuerdo, miro hacia atrás y sí, hemos ayudado mucho y estamos orgullosos de haber sido partícipe de esa partecita de la historia. Bien. Hablaba usted un poco de concienciar a la gente acerca de todo lo que tiene que ver con los tributos y demás. ¿Qué acciones o estrategias son las que se deben implementar o mejorar en todo caso para avanzar más allá en este proceso? Conciencia de ciudadano y contribuyente. Conciencia de ciudadano en el sentido de que es una obligación tuya, conciencia de contribuyente en el sentido de que es tu obligación pagar la medida que uno interviene en hechos económicos, una parte necesaria y obligatoriamente tiene impuestos. Eso nos lleva al otro, conciencia de exigir. Nosotros hemos sido muy buenos en democracia para ir a votar, hemos sido muy malos para elegir. No hemos seleccionado a los mejores de los nuestros para que nos gobiernen. Y como tal nos exigimos a los mejores de los nuestros lo mejor para nosotros. Si toda la gente tuviera conciencia de que, no sé, cuando te mueves en bus, cuando te compras una ropa, cuando salís a almorzar, cuando compras leche, pan, agua, huevo, lo que sea, estás resignando parte de tu sueldo para financiar al Estado. Estoy seguro que el nivel de exigencia de la ciudadanía cambiaría. Por eso yo siempre apunto, soy docente, apunto en clase siempre, seamos conscientes de cuánto nos cuesta pagar impuestos. Hoy a determinado nivel no somos conscientes. Los empresarios, te diré, un poco más, le miran, ya le ponen foco, ya nos contratan para decir, bueno, yo tengo esta obligación, quiero cumplirla, pero quiero cumplirla de la mejor manera, de una manera optimizada para que el cargo del impuesto sea lo justo, pero sin pasarme de la raya. Y ahí siempre la recomendación viene, pongamos la discusión sobre la mesa. La mesa del domingo, si hablamos cuánto todos nos juntamos en familia para almorzar, si un domingo nos ponemos a calcular cuánto de ese almuerzo, del costo de ese almuerzo, se fue a impuestos, se van a sorprender. Nos contó también un poquito de sus experiencias, de cuando empezó en este rubro, y entiendo que está hace más de 10 años en Deloitte Paraguay. ¿Puede contarnos un poco acerca de su crecimiento dentro de la empresa, cómo fue su desarrollo para llegar a ser socio líder? A ver, yo siempre digo, la gente que trabaja conmigo siempre escucha esto decir, ¿verdad?
generoso tus 10 años, estoy hace 23 años en Deloitte. Hace 23. De los 29 años de Deloitte en Paraguay estoy hace 23. Comencé como asistente en la línea de impuestos, cuando la línea de impuestos se abría, hice toda la carrera en Deloitte. Deloitte me permitió pasar de asistente a senior, de senior a gerente, gerente senior y llegar a socio. Lo que le digo a la gente es, hay muy pocos lugares que te permitan trabajar en lo que a uno le gusta, crecer ahí y permitirte crecer dentro de la firma. Imagínate que yo pasé a ser de empleado a dueño de una partecita de Deloitte y después una partecita un poco más grande. Y yo siempre le digo a la gente, yo me considero una persona bendecida en el sentido de que yo hago lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta lo que yo hago. Creo que me sale medianamente bien lo que yo hago y encima me pagan muy bien por eso. No todos pueden decir eso. Deloitte te permite crecer en aquello que uno profesionalmente le permite desarrollarse como persona y como profesional y encima ser bien remunerado por él. Porque el mercado valora las buenas prestaciones de servicio, el mercado lo valora. Hice toda la carrera, de los 23 años, los 10 primeros hice en la carrera como empleado, a los 10 años me hicieron socio, fui a los 32 años nombrado socio, después creo que a partir de los 40 me nombraron como socio líder de la oficina. Así que yo estoy orgulloso de la carrera que hice, a todo el mundo le digo, Deloitte es una muy buena escuela, es un lugar donde yo recomiendo venir a crecer personal como profesionalmente. La experiencia de vida y el ejemplo siempre es la mejor imagen que puedo dar, porque aquí yo crecí, aquí hice mi carrera y creo que no lo hemos hecho tan mal, porque tenemos en Deloitte otras personas que pueden contarte la misma experiencia de vida, de haber venido, de haber hecho la carrera, de haber crecido. En mi caso particular, yo orgulloso de haber hecho esta carrera aquí y de posibilitar a través de ello a otra gente que hagan lo mismo. Bien, en esa misma línea, teniendo en cuenta también su experiencia y el contexto cambiante en el que vivimos en la actualidad, ¿cómo cree usted que el papel del CEO influye a la hora de guiar a la compañía para evolucionar hacia nuevas exigencias, nuevas tendencias y posicionarse a la altura de la competitividad? A ver, el CEO, la máxima cabeza de una organización, tiene desafíos mucho más grandes que el resto. Siempre pongo el ejemplo de una fábrica de bebidas, ¿verdad? En una fábrica de bebidas está el gerente de planta, él se ocupa de producir, está el gerente de logística que se ocupa de distribuir y que llegue bien, está el gerente de finanzas que se ocupa de las finanzas, está el gerente de recursos humanos que se ocupa de la gente. Todos esos problemas tiene el CEO. Entonces, él tiene que anticiparse a los problemas, otorgar soluciones, evitar que los problemas sucedan, solucionarlos cuando son inevitables y sobre todo el diferencial que hace en esa posición es la visión, es a dónde queremos llegar. Uno de mis pasajes más, que más me gusta nombrar es del libro de los 7 hábitos de la persona exitosa, es empezar una tarea pensando en el fin. Si uno no sabe a dónde quiere llegar, cualquier colectivo te lleva, dicen acá, ¿verdad? Entonces, el CEO siempre tiene el fin en mente, a dónde quiere llegar y en función a eso motoriza el resto de la organización. Ese es el diferencial del CEO. Ahí es donde yo veo cómo las empresas hacen la diferencia en las acciones que toman. Si no son acciones dispersas, y les puedo asegurar la acción, el interés, la motivación y la orientación del gerente de recursos humanos no es la misma y hasta a veces puede estar contrapuesta al de logística. Quien pone armonía y pone esfuerzo conjunto y alineado hacia un mismo fin es el CEO. Ahí es donde su mano se nota. Es el director de la orquesta. Entiendo. Volviendo un poco al escenario local, ¿cómo cree que las normas tributarias acompañan el nuevo desafío de nuestro país tras haber alcanzado el grado de inversión? Todavía le falta para acompañar, digamos. El mundo se movió más rápido de lo que Paraguay se adaptó. Por ponerte un ejemplo, Paraguay tiene normas de precios de transferencia hace 3 años, mal no recuerdo, 3 años, siendo el último país de Latinoamérica en adoptar las normas de precios de transferencia.
Normas de precio de transferencia son normas antielusivas de base tributaria. O sea, las legislaciones adoptan normas para evitar que los empresarios tomen políticas arriesgadas en detrimento de su interés recaudatorio. Paraguay fue el último en adoptar eso. Hoy, no sé, en Europa se está hablando de Pilar 2, el segundo pilar de las acciones BEPS, que están haciendo las administraciones tributarias de los países desarrollados para proteger sus recaudaciones. ¿Qué están haciendo con eso? Afectando las recaudaciones de nuestro fisco. Nuestro fisco no tiene mapeado, eso no lo tiene en mente. Yo instaría ahí a que seamos un poco más ágiles para que cuando estemos efectivamente parados en una economía de grado de inversión, porque ahora se habla mucho de lo que va a venir, yo creo que no va a pasar mucho para que el grado de inversión efectivamente termine materializándose, tal vez no como la gente habla, porque está hablando de mayores o mejores condiciones de préstamo en realidad. Yo creo que van a venir nuevas inversiones, vamos a tener mejores condiciones económicas y eso va a permitir que tengamos mejores accesos al mercado global. Paraguay siempre, en los últimos años, ha empezado a ver al mercado exterior. Tenemos empresas que están exportando productos y ven la ventaja o la competitividad que tiene Paraguay con ese mercado. Y el paraguayo le está empezando a perder miedo a salir a competir afuera. Cuando efectivamente se materialicen las mejores o mayores oportunidades de inversión, de financiamiento, de acceso a mercados, de acceso a tecnología, hay decisiones políticas que el Paraguay debería adoptar también, de acceso a mejores tecnologías. Yo creo que definitivamente el Paraguay va a tener mejores condiciones para salir a competir. Y en términos tributarios, esa mayor competitividad que tiene hoy Paraguay pudiera ser mal en términos tributarios. Es decir, Paraguay tiene bajos impuestos, eso hace competitivo al Paraguay. Esa baja tasa tributaria que hace competitivo al Paraguay en términos tributarios pudiera ser no tan bien visto por otras economías y pudieran ser castigadas en otras jurisdicciones. Paraguay debería de anticiparse a eso y tal vez pensar en alguna que otra reforma que permita que las mejores condiciones económicas que pudieran tener las empresas paraguayas producto del grado de inversión no terminen tributando afuera y sí terminen tributando acá. Bien. Sabemos que Deloitte está preparado para acompañar a las empresas en este proceso, pero ¿qué tendencias puede llegar a traer Deloitte al país para que las empresas sean más competitivas, para que el mercado esté mejor preparado? A ver, hoy todas las tendencias vienen por el lado de la tecnología. Hay 2 o 3 tecnologías grandes que están cambiando en definitiva todo el marco de negocios y el cumplimiento fiscal no está ajeno a eso. Las 3 grandes herramientas tecnológicas, bueno, IA, ustedes habrán escuchado hablar muchísimo de inteligencia artificial, todo lo que sean automatizaciones de procesos de RPA y todo lo que es Machine Learning. Machine Learning es IA aplicada al análisis de datos o de Big Data. Esas 3 herramientas puestas al servicio del cumplimiento tributario hoy, por un lado, amenaza la gestión tradicional del cumplimiento tributario y empieza a desafiar el rol de quienes los cumplen. Históricamente era el contador el que se sentaba a hacer la liquidación de impuestos. Hoy estamos viendo en Deloitte que tenemos, digamos, esa avanzada en estas tecnologías. Tenemos a gente con tendencia tecnológica haciendo liquidaciones de impuestos. Ya no es el contador típico el que está haciendo esto. ¿Por qué? Porque estas herramientas tecnológicas hoy permiten que el trabajo sea más sencillo, sea más exacto y te permite la escalabilidad. Hoy no es lo mismo y le puedo asegurar que el contador de un supermercado, de una mega cadena de farmacia, te puede confirmar que no es lo mismo la farmacia de hace 20 años que la de ahora. Hoy las transacciones comerciales ya no dependen de la emisión del papel como comprobante fiscal, todo se mueve a través de servicios digitales. Entonces esas tendencias, que en alguna medida algunas ya son prácticas, van a terminar de empujar el rol del cumplimiento fiscal hacia un rol más tecnológico y
por otro lado, el fisco empieza a ser un poco más incisivo en sus controles porque tiene más información. Y al tener más información puede hacer inteligencia. De hecho, hay un área dentro del fisco que se llama inteligencia fiscal, donde cruzan todos los datos y la cantidad de revelaciones que sacan es bastante interesante. Y yo no sé si la gente es consciente que toda esa información la tiene el fisco. Entonces yo creo que por ahí también debería venir la preparación de las empresas en el sentido de ocuparse de toda la información que existe de ella, de ocuparse de cómo está manejando esa información. Y para eso necesitan ya otros perfiles. El típico contador, el típico abogado que maneja esas cosas, tal vez, si no sufre un fuerte cambio en el perfil de su actuación, probablemente mañana se vea un poco dificultado en seguir ejerciendo. Ok, además de esas herramientas tecnológicas que mencionó, ¿qué otros servicios especializados está ofreciendo Deloitte hoy para que las empresas puedan navegar el complejo panorama regulatorio y fiscal de Paraguay? A ver, en impuestos y servicios legales tenés la particularidad que todo es un servicio a medida. Una empresa no es igual a la otra, por más que se dedique al mismo rubro, por más que atienda el mismo mercado, la forma en estructurar sus negocios, el valor agregado que ofrece, la forma en estructurar su oferta de valor al mercado, no es la misma y eso hace que cada empresa tenga una particularidad diferente. Así como dos personas que trabajan en la misma empresa no son la misma, aunque tengan la misma labor, eso pasa con las empresas. Y Deloitte lo que me gusta siempre decir es, te hace el traje a medida. Tu necesidad de atendimiento fiscal o tu necesidad de requerimiento de cumplimiento no es la misma que la de tu competencia y ahí Deloitte te hacemos el traje a medida para que se ajuste a vos, para que el cumplimiento que vos tengas en la medida de tus obligaciones sea lo justo, no más, no menos. Y eso implica un traje a medida, ver dónde realizas tus transacciones, ver cómo las realizas, ves cómo las documentas, ves cómo las contabilizas. Y ahí ofrecemos soluciones identificadas y personalizadas para cada cliente. Basándonos en su experiencia con las empresas locales, ¿qué evaluación rápida puede realizar del ecosistema de negocios en Paraguay y de la forma en la que Deloitte va a acompañar la transición hacia otros mercados para estas compañías? El mundo económico está cambiando. El empresario paraguayo todavía sigue siendo en gran medida muy tradicional. Deloitte puede ser su principal acompañante, su socio estratégico en esa transformación hacia lo digital. Hoy las cosas pasan más rápido en los medios, en redes, de lo que sucede en el comercio. Ese acompañamiento, esa transformación es necesaria que primero suceda en la cabeza del empresario, que es ahí donde yo veo que todavía nos falta dar el clic en algunos casos. El que ya lo dio, adaptarse con la predisposición y la voluntad con compañía de firmas como Deloitte, definitivamente lo hace más rápido y toma ventaja. Hay muchas empresas que hoy ya están plenamente digitalizadas, están plenamente paradas en un mundo diferente al que estábamos 5 años atrás, no tanto tampoco. Y ahí Deloitte sí es un aliado estratégico porque ya recorrimos ese camino con varias empresas, sabemos cómo hacer ese proceso y ahí no hay mejor consejo de quien ya pasó por eso, entonces ahí Deloitte se erige como un socio y aliado estratégico en ese proceso de transformación. Excelente. Vimos entonces algunos consejos para las empresas. Ahora si podemos tener algunas recomendaciones para los profesionales del sector, cómo se tienen que preparar, qué tienen que esperar. Séneca decía, la suerte es cuando conjugan la preparación y la oportunidad. Paraguay yo lo veo como un mundo de oportunidades de aquí a un corto plazo y tenemos que prepararnos. El perfil del profesional contable, el perfil del profesional abogado, es diferente el requerimiento que va a tener del que tenía antes. Estamos viviendo tiempos de mucho cambio, donde, no sé, si me animo a decir,
el que se preparó para una profesión en los años 30 aseguraba que él iba a poder ejercer la profesión durante el resto de su vida. Hoy no podemos decir lo mismo. Entonces, tenemos que adaptarnos. Hoy las herramientas son diferentes. Hoy los recursos son diferentes. Y aquel que sepa manejar esas herramientas y recursos va a ser el que va a tener posibilidad de crecer y seguir ejerciendo. Entonces, prepárense. Sean inquietos a los profesionales. Busquen herramientas, busquen soluciones. O sea, en un mundo globalizado estoy seguro que esto alguien más ya lo vivió y alguien más ya lo solucionó. Está lejos y podemos tener igual su voz cerca gracias a la interconexión mundial. Entonces, no se queden, sean inquietos, prepárense, porque las oportunidades están, van a haber más y los que se preparen las van a aprovechar. Bien, muchísimas gracias, señor Daniel. Sumamente interesante todo lo que vimos, muy enriquecedor. Eso, gracias por recibirnos y esperemos que no sea la última vez que podamos compartir este tipo de experiencias. Al contrario, el agradecido soy yo. Poder tener la oportunidad de conversar con ustedes y a través de ustedes llegar al mercado es un placer mío.